Hermanos, vamos a Proverbios capítulo 1, versículos 8. Proverbios capítulo 1, versículos 8. Dice así. Y después de haber leído, vamos a orar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Vamos a orar. Padre Celestial, solo podemos venir aquí delante de tu presencia si tú estás con nosotros. Oh Señor, te pedimos, como cantábamos, tu presencia, que tu Espíritu, Señor, venga en medio de tu iglesia en esta noche, tanto para el que ha de exponer la palabra como para aquellos que han de recibirla. Oh Creador de los cielos y de la tierra, sé con nosotros, te lo suplicamos. Ven, bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aunque hace ya un tiempo que no estaba aquí enseñando, quizás no lo recuerden, pero este es el cuarto mensaje en nuestra serie sobre el libro de los Proverbios. En el primer mensaje, a modo de repaso, vimos una introducción al libro de los Proverbios. Y estuvimos haciendo esa introducción basado en el pasaje de Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Allí consideramos la forma literaria del libro de los Proverbios y también vimos el autor o los autores de este libro. E iniciamos a introducirnos en lo que era el propósito o el objetivo del libro. En el segundo mensaje entramos de lleno en el propósito del libro de Proverbios y eso lo hicimos basado en los versículos 2 al 6. Dice: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad, para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Esos son los propósitos del libro de los Proverbios. Están allí, han sido dados por Dios para darnos sabiduría, para hacernos instruidos en justicia, juicio y equidad, para ser prudente al sencillo, para ser sabio de una manera práctica al sabio, para darnos instrucción. También vimos que el libro está dirigido no solo a todo el pueblo de Dios, sino que también está dirigido en particular a tres tipos de personas: los simples, los jóvenes y el sabio. Luego, en el tercer mensaje, fue el último que vimos, estuvimos viendo el temor del Señor como el principio de la sabiduría y lo hicimos basado en el versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Sobre eso dijimos que el temor de Dios es el punto de inicio de cualquier sabiduría verdadera. El temor del Señor es el punto de inicio, el ingrediente inicial, principal de toda verdadera sabiduría. Dijimos que el temor del Señor era esa gran carpa que cubre todo el libro de Proverbios. Si hemos de extraer ese manantial de sabiduría que se encuentra en el libro de Proverbios, nunca debemos de separarnos de esa gran carpa, nunca debemos salir de esa gran carpa. El libro de Proverbios y la sabiduría que contiene vendrá a nosotros en tanto y en cuanto estemos influenciados y controlados por el temor del Señor.
Ese sentido de la grandeza y la majestad de Dios es el ingrediente principal de todo conocimiento verdadero. El pastor Martin dice, la verdadera sabiduría solo está presente cuando el temor del Señor está presente. Divorcia cualquier campo del conocimiento del temor de Dios y se convierte en ignorancia glorificada. Porque si quitas la parte principal de algo, lo que queda no vale mucho. El temor del Señor es el principio o el ingrediente principal de toda verdadera sabiduría. Esa fuerza controladora que hace que el Hijo de Dios se coloque frente a su Padre y vea su grandeza, su majestad, que hace que su ira sea lo más amargo, la cosa que más nos constriñe. Su ira es para nosotros lo más amargo. Su sonrisa es lo más dulce para los hijos de Dios. Ese es el temor del Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar el versículo 8 de este capítulo. Ahora, al estudiar el versículo 8, no debemos dejar atrás el trasfondo del versículo 7. Si el temor de Dios, como dijimos, es la carpa bajo la cual se desarrolla el libro de los Proverbios, es importante tener en consideración este principio al estudiar este verso. Vamos a preguntarnos, ¿hay alguna relación entre el verso 7 y el 8? ¿Hay alguna relación entre el verso 7 y 8? Bueno, vamos a leerlo juntos, a ver si hay alguna relación entre ambos versos. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Aquí se nos presenta, al poner junto el versículo 7 y 8, se nos presenta la forma en la que Dios ha determinado que los hombres reciban verdadera sabiduría. Repito, al ver el versículo 7 y 8 de los Proverbios, estamos frente a la forma en cómo Dios ha determinado que los hombres reciban verdadera sabiduría. Por un lado tenemos el versículo 7, lo que el pastor Martin llama la dimensión vertical. Dado que el temor del Señor es la parte principal de todo verdadero conocimiento, un hombre que no conoce la existencia de Dios como se revela en su palabra y no reacciona correctamente a esa revelación, ese hombre está omitiendo el principal ingrediente para adquirir el entendimiento correcto de la vida. Si el hombre no tiene temor de Dios, está omitiendo el ingrediente principal para poder adquirir cualquier conocimiento verdadero. Ahora luego, al presentar el temor al Señor en el versículo 7, Salomón pasa inmediatamente a presentar una de las formas horizontales de adquirir conocimiento. Y esta forma se presenta aquí dentro del ámbito de la relación entre los padres y los hijos. En una manera vertical, dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y luego pasa a decir que la instrucción y la enseñanza viene de parte de los padres. El Señor nos está enseñando aquí la manera en cómo los hombres adquieren verdadera sabiduría. El conocimiento viene por el temor de Dios y a través de los padres o de nuestros instructores designados por Dios. Ahora, preguntémonos, ¿por qué el conocimiento viene en ocasiones a nosotros de esa forma? ¿Por qué el Señor ha determinado que el verdadero conocimiento vendrá
por el temor de Él y a través de instructores o de nuestros padres. Bueno, esto es así porque Dios ha determinado que el conocimiento no sería generalmente impartido a los hombres de una forma inmediata, sino de una forma mediata. Repito, Dios no ha determinado que el conocimiento llegue a los hombres de una manera inmediata, sino de una manera mediata. Dios no imparte su sabiduría generalmente de forma inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no la imparte sin que no exista interposición de otra persona o a través de un medio. Dios ha determinado que generalmente impartiría su sabiduría a los hombres de forma mediata, o sea, a través de la interposición o a través de un medio. En este caso, de los padres. Por ejemplo, veamos el caso del etíope, el eunuco, en el Hechos capítulo 8, versículo 30. ¿Qué dice allí? En ese pasaje vemos que el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Luego Felipe se le acerca y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ve? El etíope tenía la palabra de Dios en su mano. Pero él estaba reconociendo, ¿cómo voy a entender lo que leo si no hay nadie que me enseñe? Es necesario que el conocimiento aún de la palabra de Dios venga a nosotros a través de un medio. El etíope necesitaba del medio, porque aún la palabra de Dios necesita ser explicada y Dios determinó que la sabiduría que contiene su palabra vendría a nosotros a través de medios, a través de instructores, a través de los pastores, a través de los maestros. Él utiliza medios. Y dentro de esos medios, Él utiliza a los padres. Él utiliza a los padres. Charles Bridget dice, Dios habla aquí en el carácter y por la boca de un padre o de un maestro, mezclando la ternura paternal con su autoridad divina. Dios ha determinado que los padres sean un medio a través del cual los hijos reciban sabiduría. Por eso es importante entender que existe una forma mediata de impartir sabiduría, porque los padres son una de esas formas. Debes entender que Dios nos da su sabiduría a través del medio para que tú entiendas que tú como padres eres uno de esos medios, que Dios te ha llamado para que impartas sabiduría a tus hijos. Tienes un trabajo muy importante. Tienes un trabajo muy importante. Dios ha determinado que los padres sean un medio a través del cual los hijos reciban sabiduría. El pastor Martin dice, esto es cierto en el evangelismo de los hogares, o como oirán sin un predicador. Cuán benditos son los pies de los que predican el evangelio de la paz. La conexión entre los versículos 7 y 8 parece ser más que accidental. Parece unir estas dos perspectivas. Una sin la otra no es suficiente. A menos que el temor de Dios sea la carpa suprema, no tenemos ninguna base para juzgar la instrucción de un padre y una madre en cuanto a si eso no digna de nuestra sumisión. Ve, la enseñanza de tus padres debe estar avalada por el temor del Señor. Ahora, habiendo visto la conexión entre el versículo 7 y 8, vamos a estudiar el mandato expresado en este verso. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El pasaje inicia diciendo, oye.
Oye. El libro de Proverbios enfatiza en múltiples ocasiones el deseo de Dios de que los hombres, de que sus hijos presten atención a las direcciones de sus padres. Proverbios 6:20 dice, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Dios es claro en su palabra. Escucha. Así comienza este mandato. Oye. Ahora, ¿qué quiere expresar Salomón aquí cuando dice oye? Al decir oye, Salomón está colocando al hijo en la postura correcta para recibir aquello que se le va a impartir. Oye. Está tomando al niño o al pupilo en ese lugar correcto para que se prepare para recibir lo que voy a decirle. Este llamado de oye significa inclinarse para recibir en fe y obediencia las palabras que se han de dar. Este llamado a inclinarnos a escuchar no es exclusivo del libro de los Proverbios, sino que permea a través de todas las Escrituras y es quizás uno de los mandamientos más importantes para todos los hombres en todas las épocas. Un mandato tan sencillo como escucha, oye, es uno de los mandamientos más importantes para todos los hombres en todas las épocas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, que dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El supremo mandamiento de amar a Dios comienza llamando tu atención. Escucha. Salmo 81, 13, 14. Oh, dice el Señor, oh, si mi pueblo me oyera. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios. Oh, si mi pueblo me oyera, dice el Señor. La Biblia está permeada de ese mandato. Oye, inclínate y ponte en esa posición correcta para que tú puedas recibir en fe y en obediencia las palabras que el Señor te va a dar. ¿Cuántas veces vivimos vidas en desobediencia al Señor simplemente porque no tenemos la postura correcta a lo que el Señor viene a decirnos? Oye, escucha. Bien hacemos los padres al enseñar a nuestros hijos a escuchar. Bien hacemos los padres al enseñar a nuestros hijos a escuchar. Aún su propia salvación está intrínsecamente unida a esta capacidad de inclinarse para escuchar, inclinarse para recibir en fe y obediencia lo que se va a decir. Aún su salvación está intrínsecamente unida a esto. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Ves? Necesitan aprender a oír. Sin que nadie les predique, ¿ves? Necesitan el medio. Necesitan a alguien que les predique. Para creer y para posteriormente obedecer es imperativo que aprendas a oír. Oye,
Colócate en esa postura, inclínate a escuchar con paciencia, a escuchar con fe y con un espíritu de obediencia lo que el Señor tiene para ti. Si nuestros hijos habrán de ser instruidos y aún salvos deben aprender a oír. Por eso Salomón inicia diciendo, oye, hijo mío. Ahora, todo el concepto bíblico de oír implica más que simplemente inclinarnos a escuchar. Aquí la expresión oye implica, sí, colocarnos en esa posición de fe y obediencia. Pero más que eso, debemos hacerlo con miras a una obediencia continua. No es solo inclinarte, prestar tu oído en fe, confiar en lo que dice la palabra de Dios. Debe haber en ti un espíritu y un deseo profundo de obedecer continuamente lo que la palabra de Dios te enseña. No es sentarte, poner atención y luego cuando sales de la iglesia es como si las instrucciones no se te hubieran sido dadas. No, es que voy a salir de la iglesia habiendo escuchado la palabra de Dios y voy con un sentido de obediencia y un espíritu dispuesto a obedecer continuamente lo que el Señor me ha dado a través de el medio. Tomando esto en consideración, podríamos definir la expresión oye usada aquí como recibir con prontitud, retener con resolución y obedecer con diligencia. Eso es oír en el contexto de este pasaje. Es recibir con prontitud, retener con resolución y obedecer con diligencia. Dios quiere que sus hijos obtengan sabiduría, que la obtengan bajo la influencia del temor de Dios y que esa sabiduría sea recibida con prontitud, retenida con resolución y obedecida con diligencia. Ahora debemos preguntarnos, ¿a quién Salomón dirige este mandato? Bueno, es obvio, el pasaje dice, oye, hijo mío. Oye, hijo mío. Al usar la expresión hijo mío, puede que esté refiriéndose a dos tipos de personas. Una posibilidad es que él se esté dirigiendo a sus hijos, a los hijos nacidos de una de sus esposas. Pero también existe la posibilidad de que se esté refiriendo a un tutor o instructor quien está dirigiéndose a un alumno. Y esto era una expresión común en la cultura hebrea. Los instructores, los tutores decían a sus pupilos o a sus alumnos hijos. Ahora, sea que el mandato oye haya sido dirigido a un hijo o a un alumno, la expresión hijo mío refleja que la instrucción se está llevando a cabo dentro del contexto de la intimidad familiar. Dentro del contexto de la intimidad familiar. El pasaje presenta a un padre o a un tutor quien habla con su hijo o con su alumno dentro del contexto del afecto paternal. Hay intimidad en esta conversación. Oye, hijo mío, hay una relación entre quien habla y quien escucha. Esto nos enseña que Dios ha investido a los padres y a los tutores con el derecho y la obligación de instruir a sus hijos o a sus alumnos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de este tutor o maestro que el Señor ha puesto en tu camino. Él es el medio a través del cual va a impartirte sabiduría bajo el control o el dominio del temor del Señor.
Ahora, si el padre está llamando a su hijo a recibir algo con prontitud, a retenerlo con resolución y a obedecerlo con diligencia, si al decir, oye hijo mío, este padre o tutor va a darte una información la cual debes retenerla, debes recibirla con prontitud, retenerla y luego obedecerla. Esto quiere decir que lo que va a darte es de mucha importancia. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es eso? Bueno, dice el pasaje, oye hijo mío, la instrucción. La instrucción. Esto es lo que el padre va a darle a su hijo. Instrucción. Dado que este pasaje contiene mandatos tanto para los padres como para los hijos, debemos preguntarnos qué es la instrucción. Sabemos lo que es oye, de qué se trata hijo mío. Ahora, ¿qué es la instrucción? El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra instrucción como un conjunto de reglas o advertencias para un fin. Es un grupo, un conjunto de reglas o advertencias con un propósito, para un fin. Imagínate por un momento que vas a una tienda. Aquí en Estados Unidos, y sé que en otros países de Latinoamérica tenemos a IKEA. En otros países se llaman IKEA. Vas a IKEA y compras un mueble. Usualmente esos muebles vienen desamblados. Necesitas ensamblarlos. ¿Qué trae ese mueble? Para ayudarte a ensamblarlo. Trae un manual de instrucciones. Un manual de reglas, cómo poner el mueble junto, cómo armar el mueble. Trae instrucciones. El pasaje dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. En otras palabras, oye hijo mío, las reglas o advertencias de tu padre. Oye las instrucciones de tu padre para que puedas ensamblar bien las piezas de la vida. Escucha la instrucción, hijo mío, escúchame, yo voy a darte las reglas para que tú puedas ensamblar de manera correcta las piezas de la vida. Ahora, si queremos que nuestros hijos puedan lograr aquello para lo cual impartimos esas instrucciones, entonces ellas deben ser positivas, racionales y autoritativas. Las instrucciones que damos a nuestros hijos deben ser positivas, deben ser racionales y deben ser autoritativas. Estas instrucciones deben ser positivas. Imagínate que compras el mueble, abres la caja, tomas el manual de instrucción y comienza diciéndote, no pongas junta la pieza 1 y 2. Ok, no la pongo junta. No tomes el tornillo y lo entres en la pieza 3. Ok. No tomes el pieza 4 y la unas a la 5. Ok. Pues una instrucción de ese tipo no te va a llevar muy lejos, ¿verdad? Si todo lo que dices, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, tiene que darte las instrucciones. Toma la pieza 1 y únela a la 2. Eso es una instrucción positiva. Si las instrucciones son solo negativas, no te van a llevar muy lejos. Las instrucciones no pueden ser solo de qué no hacer. Las instrucciones deben también incluir qué debo hacer. Las instrucciones deben ser positivas. Estas instrucciones no solamente deben ser positivas, sino que deben de ser racionales. Deben ser racionales. La instrucción debe ser bajo la orientación de la palabra de Dios. Debe ser bajo la orientación y el dominio de la palabra de Dios. Debe de estar bajo la carpa del temor a Dios.
Las instrucciones deben ser positivas, pero también los hijos deben poder entender las reglas, las advertencias, para poder unir las piezas. Yo no hablo chino. Si abro el libro de instrucciones y todo lo que tiene es en chino, yo no voy a poder poner las piezas juntas por más que quiera. Pueden ser positivas, pero si todo lo que veo es chin, chan, chon, chun, chin, no entiendo. Deben de ser positivas, pero deben de también poder ser usadas por mi razón. Deben de ser racionales. El pastor Martin dice, cuando Salomón dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, con eso él está asumiendo que el padre le está dando instrucciones positivas y racionales a su hijo. No solo imponiendo leyes y amenazas y tratándolos como bestias brutas. Hazlo. ¿Por qué? Hágalo, digo yo. Oye, hijo mío, esta es la parte de la vida que debes entender que encaja con esta otra parte de la vida. Y debes unirla de esta manera. Como veíamos esta mañana, el pastor nos decía principios para poder elegir bien a una pareja. Oye, hijo mío, tú debes entender que existen principios para esta pieza de la vida. ¿Con quién me casaré? Pero no es solamente eso. Él también nos decía las implicaciones de no tomar la consideración y el temor de Dios al entender esta pieza de la vida, porque cuando encajes con la otra, no va a funcionar, te va a traer problemas. ¿Tú quieres ser un pastor? Entiende que esta pieza de la vida necesita encajar con esta otra de una cierta manera, con instrucciones positivas, racionales y bajo el dominio del temor a Dios. Oye, hijo mío, yo voy a darte instrucciones para que aprendas a encajar las piezas de la vida. Y las instrucciones serán positivas. Haz esto, haz lo otro, considera esto, considera lo otro. Van a ser racionales, entenderás por qué te lo estoy diciendo. Están basadas en la palabra de Dios, están dominadas por el temor de Dios. Ahora, las reglas que yo te estoy dando no son opcionales, son autoritativas. Los padres hemos sido investidos por Dios con la autoridad de dar a nuestros hijos instrucciones. Pero esas instrucciones no deben ser asumidas como un mero ejercicio informativo. Cuando estas instrucciones son compartidas con nuestros hijos, ellos deben entender que muchas de esas instrucciones son ordenanzas que se esperan sean seguidas y que no son opcionales. Ven, vamos a abrir la caja del mueble que compramos en IKEA. Mira, aquí está el manual. Nos está diciendo que el tornillo 1 entra en la pieza otra. Oh, qué bien. Hace sentido. No, yo no sé, papi. Yo creo que ese tornillo va en la otra pieza. Bueno, tú podrás creer lo que tú quieras, pero esa pieza ha sido diseñada para que encaje con otra pieza. En ese sentido, esa información que nos está dando estas instrucciones tienen cierta autoridad, son autoritativas. Tú podrás creer lo que quieras, pero al final, si no entiendes que tienen peso, el mueble no saldrá chueco, no va a funcionar, no va a encajar bien. Cuando estas instrucciones son compartidas, nuestros hijos no deben entender que son opcionales. Si bien es cierto que no todo lo que los padres hablan con sus hijos contiene o debe contener reglas,
Mucha de la información que compartimos con nuestros hijos tienen el peso de una regla. El pastor nos hablaba hoy sobre cómo elegir bien a una pareja. Y allí detrás estaba sentado mi hijo de 9 años. Bueno, para él quizás esta información no es necesariamente muy aplicable, pero eso no deja de ser autoritativas. Porque cuando él llegue a la edad en que tiene que elegir una pareja, esa información que el pastor compartió un mes de diciembre del 2022 vendrá a tener para él autoridad. Y si no toma en serio el consejo que escuchó cuando tenía 9 años, vendrá y tomará y encajará mal la pieza. En ese sentido, la información, aunque sea solo información para ti hoy, aunque sea solo instrucción para ti hoy, aunque no necesariamente sea tan aplicable, no deja de tener autoridad. Es autoritativa. Es así. Es así. Porque está sostenido sobre la palabra de Dios, porque está bajo la carpa del temor de Dios. Es autoritativa. Es así. Así debe ser. Hoy día los padres enseñan como opción a sus hijos cosas que son reglas. Y vivimos en un mundo lleno de confusión. Biología básica. Biología básica. Cromosoma XX es una mujer. Cromosoma XY es un hombre. Pero hoy tenemos padres que le dicen a sus hijos, ¿cómo tú te sientas? ¿Tú te das cuenta como una información que... Biología. Sí, es biología, pero esa información es autoritativa. Dios creó hombre y mujer. XX, XY. Biología básica, información, pero esa información es autoritativa. Tú naciste una mujer, vas a morir siendo una mujer. Haz lo que tú quieras. Tú naciste siendo un hombre, morirás siendo un hombre. Es solo información, biología, pero es autoritativa. Y está fundada en el libro de Génesis. ¿Ves? No es solo información. Tiene que ser positiva, tiene que ser clara, pero en aquellas cosas que no son de preferencia y donde hay otras opciones, no es autoritativa. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, reténla, recíbela, reténla y obedécela. Las informaciones que demos a nuestros hijos en múltiples aspectos serán para ellos luego instrucciones para ensamblar las piezas de la vida. Deben ser positivas, deben ser racionales y deben ser autoritativas. Los padres debemos instruir a nuestros hijos, los hijos deben escuchar a sus padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahora, el verso tiene una segunda ordenanza. Dice, no abandones la enseñanza de tu madre. Luego de ver la primera ordenanza del verso 8, ahora pasamos a ver la segunda ordenanza. No abandones la enseñanza de tu madre. En esta porción tenemos lo que definimos en el primer mensaje cuando hablábamos del medio literario. Aquí tenemos, como definimos en aquella vez, un paralelismo hebreo. En este pasaje, la segunda parte se presenta como un sinónimo de la primera. La primera dice, oye. La segunda parte dice, no abandones. Si quisiéramos definir qué es no abandonar la enseñanza,
En el contexto de este pasaje tendríamos que decir que no abandonar es lo mismo que oír. Tanto en la expresión oye como en la expresión no abandones, este paralelismo está ordenando exactamente lo mismo. Tanto en la expresión oye como en la no abandones significa escuchar con miras a la obediencia. Es un paralelismo, son palabras distintas pero que quieren decir exactamente lo mismo. Tanto en la primera como en la segunda parte del verso 8 se le ordena a los hijos a recibir con prontitud, a retener con resolución y a obedecer con diligencia las instrucciones y las enseñanzas de sus padres o de sus tutores o de sus maestros. Por otro lado, los mandamientos que este pasaje trae a los padres es el mismo en ambas partes. Aquí le está el Señor dando mandatos a los padres. Y son la misma cosa en ambas partes. Dice a los padres, instruye a tu hijo. Instruye a tu hijo. Y le dice a las madres, enseña a tus hijos. Enseña a tus hijos. En ambos casos, tanto en la instrucción, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y en el otro caso, no abandones la enseñanza de tu madre, tanto la instrucción como la enseñanza. El mandato a los padres es el mismo. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que se le da a los padres los mismos mandatos? Bueno, eso lo sabemos porque las raíces hebreas de las palabras instrucción y enseñanza tienen significados similares. La palabra instrucción viene de la raíz hebrea yazar, que significa castigar, corregir o instruir. La palabra hebrea que se utiliza al decir instrucción, su raíz significa instruir. Por otro lado, la palabra que se utiliza enseñar viene de la raíz hebrea yara, que significa enseñar, dirigir, informar o instruir también. ¿Ven? En ambos casos, las dos palabras, instrucción y enseñanza, significan exactamente lo mismo. La ordenanza, tanto para los padres como para las madres, es exactamente la misma. Ambos, los padres y las madres, debemos instruir y enseñar a nuestros hijos. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo, esto es muy importante, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo haya utilizado estas dos palabras aquí, no solo muestra que tanto el padre como la madre tienen las mismas obligaciones, sino que también nos muestra que ambos, el padre y la madre, tienen la misma autoridad con respecto a la crianza de sus hijos. Los padres y las madres tienen las mismas responsabilidades y tienen la misma autoridad en la crianza de sus hijos. Aunque la Biblia es clara en cuanto a la posición del esposo como cabeza y líder del hogar, aquí Dios es claro en que Él ha dado la misma autoridad a la madre en la esfera de la crianza de los hijos. Miren lo que dice el pastor Martin. La posición de la mujer en relación con el esposo no es de inferioridad. Déjame repetirlo para que quede bien claro. Esta mañana el pastor trajo una enseñanza similar. El Señor les está trayendo a ustedes la misma verdad de lo que cree esta iglesia, para que le quede bien claro. La posición de la mujer en relación con el esposo no es de inferioridad, sino de amorosa sumisión a una amorosa jefatura. Pero ahora en la relación padre-hijo,
Ella comparte la misma autoridad dada por Dios. Al establecer los principios administrativos del hogar, el esposo tiene que ejercer su autoridad como padre y criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero en la implementación y la aplicación de directivas, mandamientos y en la impartición de sabiduría, este texto revelado en la Biblia es unánime en esta perspectiva. La autoridad de la paternidad está invertida o está investida tanto en la madre como en el padre. El quinto mandamiento, dice el pastor Martin, el quinto mandamiento es claro: honra a tu padre y a tu madre. Las mismas responsabilidades, la misma autoridad en el ámbito, claro, de la crianza de los hijos. Éxodo 21:17 dice: el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Levítico 19:3, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Madre que escuchas, tienes la misma responsabilidad y la misma autoridad que tu esposo de instruir y de enseñar a tus hijos. Hermanos, en un hogar cristiano no hay tal cosa como deja que papi llegue. Ay, deja que papi llegue, que él te va a resolver. No. En ese momento, en ese instante y en ese lugar hay una persona que es investida por Dios de autoridad y que tiene el derecho y tiene el llamado de ejercer disciplina en ese momento. Deja que papi llegue, ¿no? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y la disciplina se resuelve aquí y ahora. La disciplina, la instrucción y la enseñanza. No hay que esperar que el papá llegue para que él se convierta en el fantasma de la casa. Y algunos padres llegan a la casa y eso es a resolver problemas. Hizo esto, hizo lo otro. Ahora el papá es el fantasma de la casa, el cuco. Los papi va a llegar todos los días. ¿Qué llega papi del trabajo? A resolver problemas. No. Allí hay una madre que tiene la autoridad y que tiene la responsabilidad dada por Dios de impartir instrucción y enseñanza. Hijo que me escuchas, este pasaje debe dejarte bien claro que Dios ha investido a tu madre con una tremenda dignidad y autoridad. Y eso es penoso porque algunas veces los hijos respetan al papá, pero tienen dudas con la mamá. A veces por la misma situación, porque la mamá es la bonachona de la casa, la que no aplica la caliente. Entonces el papá es el fantasma. El papá llega, el cuco, a resolver. No. Tú has sido investida de la misma autoridad y de la misma responsabilidad. Amén. Misma responsabilidad. No hay tal cosa como papi piensa diferente o mami piensa diferente o déjame ir a donde mami que es más suave. No. Déjame ir donde mami que es más suave. No, si mami dijo que no, entonces el padre, si cree que hay que hacer alguna enmienda a lo que su madre dijo, tiene que hacerlo con sabiduría y hacer esa enmienda o esos cambios sin que la autoridad de la madre sufra y sea afectada frente a sus hijos. Hay que tener cuidado con eso. Todos tenemos padres que tener cuidado con eso. El padre es el líder de la casa. No hay duda de eso. La Biblia eso es lo que enseña. Él es la cabeza del hogar, el líder en su hogar. Pero la madre ha sido investida con la misma autoridad, la misma responsabilidad para impartir instrucción y enseñanza.
Vamos a terminar, hermanos, con tres aplicaciones prácticas. Primera aplicación. Padres, no nos cansemos de instruir y de enseñar a nuestros hijos. No nos cansemos de instruir y enseñar a nuestros hijos. Hermanos, y tengo que decir que este mensaje que he traído en esta mañana ha sido para mí primero una gran instrucción. El mensaje comenzó conmigo y continúa conmigo, y cuando salga de aquí seguirá conmigo. Todos nosotros, padres, debemos de pedir al Señor que nos dé fortaleza para no cansarnos de dar instrucción y enseñanza a nuestros hijos. Este pasaje insta a nuestros hijos a que reciban con prontitud, retengan con resolución y obedezcan con diligencia las instrucciones de sus padres. Ese es tu mandato. Hijo que estás aquí o que me estás escuchando, llévate esto a tu casa. Debes de recibir con resolución, debes de obedecer con diligencia y debes de retener y debes de obedecer las instrucciones de tus padres. Debes de oír, debes de recibir con prontitud, debes de retener con resolución y debes de obedecer. Llévate esto a tu casa. Recibir, retener y obedecer. Ese es nuestro mandato, dar instrucción a nuestros hijos. Pero ¿cómo podrán hacer esto nuestros hijos cuando la instrucción no se le da? ¿Cómo pueden? Salomón está asumiendo que los hijos o los pupilos están recibiendo instrucción positiva, racionales y autoritativas. Aquí está la parte para nosotros los padres. Recordemos esto, debemos de dar instrucción positiva, racionales y autoritativas. Nuestros hijos no podrán ser positivamente afectados por instrucciones que no reciben. Padres, debemos preguntarnos, ¿son mis directrices para mis hijos? ¿Son la forma en cómo le hablo de las piezas de la vida clara? ¿Están entendiéndome? ¿Están recibiendo nuestros hijos esa instrucción y esa enseñanza de manera clara? ¿Las entienden? Sí es cierto que en ocasiones nuestros hijos no tienen que obedecer, o es cierto que en ocasiones nuestros hijos tienen que obedecer con pocas o quizás ninguna explicación. En ocasiones nuestros hijos tienen que obedecer porque tienen que obedecer. Hay situaciones en que es así. Hay situaciones en las que dar mucha información o dar muchas explicaciones puede hacer las cosas peores. No es muy sabio a veces dar mucha información. Ahora este llamado a la instrucción y a la enseñanza deja claro que el Señor espera que los hijos reciban de sus padres esa instrucción y no solo órdenes. Deben recibir instrucción y enseñanza. Padres, no nos cansemos de instruir y de enseñar a nuestros hijos, maestros, tutores. Porque puede darse el caso de que sea una abuela que está criando a su nieto, un tío, cualquier persona que ha sido designada por Dios como maestro. No te canses de dar instrucción y enseñanza a tu hijo o a tu pupilo. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando nuestros hijos no tienen enseñanza, no aprenden a poner las piezas de la vida correctamente? Y se crían sin aprender el valor, la relación de una pieza con otra. Y por eso tenemos vidas que parecen muebles chuecos. Eso comienza desde niño y se refleja como adulto. Crecen como muebles chuecos porque no tenían a alguien que le diera instrucción, que les enseñara a poner juntas las piezas de la vida. No nos cansemos de instruir y enseñar a nuestros hijos. Segundo lugar,
Padre, debemos estar unidos en la instrucción y enseñanza que impartimos. Esto es muy importante, ¿quién no falla en esto? Pero debemos estar unidos en la instrucción y la enseñanza que impartimos. Salomón asume en este pasaje que tanto el padre como la madre están en el mismo equipo y siguen las mismas reglas. La instrucción de un padre no debe contradecir la enseñanza de la madre, ni la enseñanza de la madre debe contradecir la instrucción del padre. Ambos deben estar unidos en un mismo propósito y dirigiéndose hacia un mismo fin. Esto es difícil. Es la realidad. Es difícil. Pero es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Cuando papá se va al trabajo, las reglas y las instrucciones deben de ser consonas entre el padre y la madre. Oh, se fue el fantasma. No, debemos de estar unidos. Padres, ¿están nuestros hijos escuchando la misma música? Cuando papi no está, cuando mami no está, ¿están escuchando la misma música? Están escuchando a un hombre y a una mujer que tocan instrumentos distintos, pero están en la misma orquesta y están siendo dirigidos por el mismo director, el Señor Jesucristo. Están ellos escuchando a una orquesta que toca unida, un mismo tono, dirigidos bajo la influencia del temor a Dios. ¿O están nuestros hijos escuchando un sonido extraño y no saben para dónde coger? Padres, debemos estar unidos en la instrucción y en la enseñanza. No es fácil, es duro, es difícil, pero en dependencia del Señor y rogando al Señor, pidámosles al Señor que nos ayude a estar unidos. En tercer y último lugar, nuestras instrucciones deben proceder y aplicarse bajo la carpa o la sombra del temor a Dios. Nuestras instrucciones, padre, maestro, instructor, nuestras instrucciones deben proceder y deben aplicarse bajo la carpa, el dominio, la influencia del temor a Dios. Nunca debemos desconectarnos de las verdades del versículo 7. Mientras estemos caminando por el libro de Proverbios, siempre volvamos al versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si hemos de proveer a nuestros hijos con algún conocimiento, no habrá ninguno mejor que aquel que fluye del corazón, del corazón y de una mente de padres que temen a Dios y obedecen su palabra. Tú podrás ser la persona menos preparada académicamente, tú podrás tener muchas deficiencias, pero si tus hijos reciben de ti instrucción, y si tú eres un hombre o una mujer influenciados por el temor a Dios, esa es la mejor instrucción que ellos pueden recibir. Es la mejor instrucción. Escuchar la instrucción de un padre que teme a Dios. Escuchar la enseñanza de una madre que teme a Dios. Un padre y una madre enseñarán correctamente a sus hijos a ensamblar las piezas de la vida cuando se aseguren que ellos mismos están controlados por la palabra y por el dominio, por la grandeza, por la inmensidad y por buscar afanosamente la sonrisa de nuestro Dios. Un hombre y una mujer que temen a Dios. Aprenderán a ensamblar las piezas de la vida, hermanos. Esto es extremadamente importante en nuestros días.
Lo aprenderán, hermanos, cuando estemos nosotros como padres o instructores dominados por el temor de Dios. Sin el temor a Dios, nuestros hijos nunca podrán recibir sabiduría verdadera. Nunca, hermanos. El pastor Martin dice, Salomón presume que este padre y esta madre son ellos mismos partícipes de la parte principal del conocimiento. Han aprendido a temer a Dios. Han aprendido a caminar en su temor. Han aprendido a mirar la vida desde la perspectiva del temor a Dios. Salomón asume que estos padres son padres piadosos. Puedes engendrar hijos y puedes ser madre de hijos. Y en gracia común tal vez puedas ser un instrumento para evitar que ellos hagan de sus vidas un desastre. Pero no se puede ser un verdadero padre para impartir verdadera sabiduría y no se puede ser una verdadera madre para impartir verdadera enseñanza sin el temor de Dios. Porque la parte principal de cualquier instrucción es el temor de Dios. Y si estás desprovisto de este temor, no podrás ni por ejemplo ni por precepto tener ninguna convicción para instruir a tus hijos. Sin el temor a Dios no hay ninguna fuerza que te controle para poder verdaderamente impartir sabiduría a tus hijos. Dice el pastor Martin, bienaventurado el joven que tiene un padre y una madre que anda en el temor de Dios. Hijos que son hijos de padres cristianos, ustedes son bienaventurados porque sus padres están siendo controlados, siendo dominados por aquello que va a poder impartirle a ustedes verdadera sabiduría. No van a venir en el futuro, si el Señor así lo quiere y lo tiene para ustedes, y ustedes escuchan, oye, con esas tonterías, que yo nací una cosa y ahora soy otra. No. Ustedes son bienaventurados. Padres, debemos asegurar que nosotros estemos creciendo en el temor del Señor. Cuando demos instrucciones a nuestros hijos, ellos deben percibir en nosotros que somos hombres y mujeres temerosos de Dios. Hijo, esta instrucción que te estoy dando ahora, esta enseñanza que te estoy dando ahora, proviene de uno más grande que yo. Proviene de uno que está por encima de mí, que tiene mi conciencia amarrada. Hijo, escucha, lo que yo te estoy enseñando hoy ha amarrado mi conciencia porque proviene de la inspiración de Dios. Yo estoy siendo controlado por Dios. Y la instrucción que te estoy dando es una instrucción que viene por encima de mí. Padre, asegurémonos que nuestros hijos ven que tomamos en serio lo que Dios ordena en su palabra. Que su ley es para nosotros lo más importante en nuestras vidas. Que la ley de Dios es nuestra delicia y que estamos dispuestos, Padre, que tus hijos están seguros, que estás dispuesto a seguir la palabra de Dios a donde quiera que ella te lleve. Que tus hijos no tengan dudas de que tú temes a Dios y que harás lo que Dios te demanda, cueste lo que te cueste. Padre, que no haya duda en tus hijos de que tú amas a Dios más que a los hombres, que tú amas a Dios más que a ellos mismos. Ese es el mejor bien que le puedes hacer a tu hijo.
Que tus hijos estén clarísimos de que hay uno sobre ellos que controla sus conciencias y que Él va a obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a sus hijos. Hijo, esto que te estoy explicando, esta sabiduría que te estoy impartiendo, proviene de Dios. Yo estoy en deuda y yo sigo a Dios. Mi lealtad como padre es a Dios. Padres, que no haya duda en tus hijos que tú temes y amas a Dios más que a nada en el mundo. Quiera Dios que su temor inunde los corazones de todos los padres y tutores de esta iglesia. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, oh Señor, al escudriñar tu palabra, no podemos sino vernos en faltas. Ver nuestra carencia, Señor, de sabiduría. Oh Padre, perdónanos. Padre, perdóname. Te ruego, oh Señor, que esta enseñanza que se ha traído en esta noche sea una realidad no solo en mí, sino en todos los padres de esta iglesia. Que todos aquellos que están en influencia sobre jóvenes y niños que dicen ser cristianos, lo hagan infundidos y controlados por tu temor. Oh Padre Celestial, que tú seas glorificado en nuestra iglesia. Que tú, Señor, recibas toda la gloria aquí en esta iglesia. Te lo rogamos, Señor. Y esta palabra que la recibamos, que la atesoremos y que la obedezcamos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.